La empresa, aparte de los transportes de petróleo, dispone de equipos especiales a requerimiento del cliente que tienen sus particularidades que son interesantes verlas en cuanto a las medidas preventivas, pero esencialmente a cómo se opera los equipos a los fines de evitar algún daño en el mismo. El Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa ha establecido procedimientos para cada uno de estos equipos. A fin de no tener dificultades para la carga del camión tanque, el chofer deberá prestar atención y cumplir con las siguientes indicaciones. Primero, cumplir con las reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales vigentes y requisitos del cliente relacionados con el servicio de transportes líquidos. Como sabemos, todo el petróleo, los derivados y todos los productos que de alguna manera se pueden obtener como consecuencia de la operación de yacimientos y o pozos o baterías, los mismos son considerados como sustancias peligrosas. El transporte del mismo es un transporte de sustancias peligrosas, la cual está reglamentado y son exigibles una capacitación y una acreditación que ustedes deben disponer para hacer uso de estos equipos o para transportarse con respecto al mismo. En ningún caso el chofer podrá abandonar el camión durante el proceso de carga y descarga. Si por alguna razón debe hacer abandono de la zona, previamente debe interrumpir el proceso y retirar la unidad de la misma. O sea, esto es porque, digamos, nosotros tenemos la plena responsabilidad del mismo, somos los que estamos capacitados para operar con el mismo. Entonces, si cualquier situación se produce, ya sea una necesidad personal, una contingencia, etcétera, nosotros inmediatamente tenemos que abortar la operación. Abortar la operación implica que paramos el equipo, lo sacamos del lugar y hasta que podamos retomar la operación. Cuando retomemos la operación, volvemos a hacer nuevamente la operación del mismo. Durante la carga y descarga de fluidos se deberá poner especial cuidado en evitar derrame. Cuando a pesar de ello esto ocurriera, se deberá activar el rol de llamada del cliente y avisar inmediatamente al supervisor suspendiendo el proceso, hasta tanto se limpie el área del producto caído. Bueno, esto lo hemos visto en anteriores capacitaciones, hay un rol específico para cada uno de los yacimientos, sobre todo los de YPF. Es importante que ustedes lo conozcan a los fines de actuar y que se lleve permanentemente en la unidad para saber cómo actuar y proceder en cada uno de las situaciones. Todos los accidentes dentro de las instalaciones deben ser informados de inmediato por el afectado o por el causante o testigo presencial activando el rol de llamada del cliente. Bueno, al igual que lo otro, hay un rol de llamada específico obligatorio a seguir este procedimiento que ustedes deberán llevar en su unidad. Se deben informar de inmediato al supervisor más cercano o encargado de seguridad toda la situación o condición potencialmente peligrosa y o actos inseguros detectados. Esto porque una situación potencialmente peligrosa o un acto inseguro puede producir un accidente. Entonces es importante informarlo previo a que se produzca el accidente como tal. Es obligatorio el uso de casco, protección auditiva, protección ocular, guantes, calzado de seguridad, arneses de seguridad cuando corresponda y ropa de trabajo con identificación de la empresa durante la permanencia en el área. Bueno, hemos visto la importancia de cada uno de estos elementos y generalmente están indicados como obligatorios en las distintas áreas donde nosotros estamos trabajando. Ustedes, para identificar cuando una señalización me está indicando una obligación, es la misma, en los carteles se encuentran en tonos de azules y blancos. Generalmente cuando ponen en protección auditiva es porque saben que los valores superan aquellos valores que me puedan provocar un daño auditivo. Si hay presencia de sulfídico, hay que llevar el monitor. Fíjense en la dirección del viento. Bueno, esto es muy, pero muy importante. Hemos dado una capacitación específica al respecto, pero este gas es traicionero y rastrero, habíamos hablado, debido a que el mismo es más pesado que el aire, por lo tanto puede
permanecer y concentrarse y confinarse en lugares donde no se le permite el movimiento. Se detecta olfativamente en pequeñas concentraciones, tiene un característico olor a huevo podrido, pero ya superando los 150 ppm ya se inhibe el sentido del olfato y ya no se percibe, lo que hace más peligrosa la situación. Es importante fijarse en la dirección del viento, para lo cual en cada cargadero o playa de tanques, etcétera, existe lo que se llama de viento. O sea, nosotros miramos la manga de viento para saber la dirección del viento. Generalmente, una vez que se detecta o que nuestro monitor nos ha indicado que estamos en una situación de peligro, nosotros vamos siempre, previo parar el equipo, ¿no es cierto? Vamos siempre en dirección contraria a la dirección del viento y colocándonos sobre las partes más altas del mismo. Es imprescindible respetar las disposiciones de la planta en cuanto al orden y limpieza, utilizando los recipientes adecuados de acuerdo al procedimiento para alojar trapos, estopas o desperdicios. O sea, generalmente todas las empresas que nosotros prestamos servicios tienen un sistema de gestión ambiental, entre lo cual se encuentra cómo se depositan los residuos. Realmente eso se encuentra indicado, hay recipientes identificados con colores, inclusive identificando a qué corresponde cada uno de los colores y cuáles son los desperdicios que se pueden utilizar en ese recipiente. Hay que prestar sobre todo mucha atención en los trapos, si nosotros limpiamos las grasas, etcétera, porque esto constituye un residuo peligroso y tiene que darse en un destino como tal. Entonces tiene que ir al recipiente correspondiente del mismo. No se permitirá el uso de teléfonos durante la estadía en el área. Los teléfonos celulares de los conductores deberán estar indefectiblemente dentro de la cabina mientras se encuentre dentro de las zonas de carga y descarga, el cual solo se debe usar en el rol de llamada. Es importante porque la señal de teléfono es una onda electromagnética que a veces puede tener la suficiente energía como para encender una mezcla explosiva. Entonces hay accidentes al respecto, por eso es importante no usarlo. Asimismo, se supone que el teléfono nos está distrayendo de la actividad en la cual tenemos que tener plena concentración por los riesgos que conlleva. Solamente lo vamos a usar si hay que activar por cualquier accidente, incidente, lo que fuere, el rol de llamada. Está terminantemente prohibido fumar dentro del yacimiento. El incumplimiento de esta norma se considera falta grave, inhabilitando al infractor. Bueno, esto es determinante. Estamos dentro de una zona clasificada donde la posibilidad de una mezcla explosiva es muy cierta. Entonces, ya sea el encendido o un cigarrillo encendido puede provocar un incendio de dimensiones muy importantes. Por eso es considerada una falta grave. Mantener la disciplina y el orden en la zona atendiendo solo a la tarea a realizar, evitando distracciones que entorpezcan la operación. Bueno, es determinante. El orden y la disciplina, digamos, es una condición sine qua non del trabajo como tal, ¿no es cierto? Hay tiempo para todo. O sea, nosotros tenemos tiempo para trabajar y tiempo para distraernos de última, ¿no es cierto? Y tener otro tipo de distensión. Pero es importante, ¿no es cierto?, que la disciplina la mantengamos en el trabajo. Cumplir con los registros de SGI de transporte Griffulier, checklist, guía de transporte, plan de viaje. Bueno, en otras capacitaciones ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo es el plan de viaje, que es obligatorio cumplirlo para todas las condiciones, es donde se lleva un registro de nuestro historial de situaciones y cómo son las condiciones del trabajo en particular. Bueno, ahora vamos a ver cómo operar con el camión Chupa de 35 metros cúbicos de capacidad. Vamos a ver cómo procedemos primero, como todo camión de carga y que pueda trabajar en un área clasificada, como también con petróleo o componentes del mismo. Lo primero que hay que hacer es posicionar la unidad en el lugar de trabajo. Después inmovilizamos la unidad colocando calzas
Aislamos colocando conos, prevenimos bajando los matafuegos y evidentemente ponemos la conexión a puesta a tierra a fin de evitar cualquier descarga estática que pueda provocar un incendio y o explosión. Básicamente en todos estos equipos nosotros damos energía a todos los componentes, ya sea bombas, que pueden ser bombas mecánicas, que pueden ser que son las que producen presión o vacío, pueden ser bombas hidráulicas, que son las que mueven palancas, mueven dispositivos, etcétera, o compresores neumáticos, que son los que abren y cierran válvulas, a través de la tracción del motor. Por eso todo empieza como primera medida en llevar desde la tracción del motor a que la misma se transforme en la energía de cada uno de estos elementos. Para lograr este cometido, lo primero que hago es, desde la cabina del chofer, dar la tracción del motor a las correspondientes bombas, las tomas de fuerza de la bomba. Primero que hago es bloqueo los frenos. Segundo, activo como operación principal la toma de fuerza del camión. Coloco el camión en velocidad D, o sea, en directa, a los fines de que tenga la tracción, y se activo a través de un botón, como se muestra en la fotografía, que se encuentra en el tablero del camión, activo el acople de la bomba. Está indicado en el punto 1. Una vez que ha acoplado la bomba, pongo la caja de cambio en posición neutra, dejando la unidad en neutro todo el tiempo. Y controlo que se esté acoplada la bomba, que me va a indicar una luz que se encuentra indicada por el punto 2 en el tablero. Una vez que las bombas y todos los mecanismos estén acoplados a la tracción del equipo, o sea que tengan energía, vamos a ver qué operaciones realiza el equipo. Primero vamos a ver la succión de los fluidos. Lo que hago primero es conectar el manguerote desde la cisterna a través de la válvula recomendada, que es la 3, ya que contiene una válvula de seguridad que tiene un accionamiento electromagnético. Existen otras dos conexiones, pero prefiero esta por su condición de trabajar en forma automática. Acoplado al manguerote, abro la válvula de transporte, que estaba cerrada porque habíamos hecho el transporte, cierro la válvula de despresurización para que realmente la cisterna pueda ser vacío y controlo que el equipo, o sea, la palanca, te baja en la posición de vacío, o sea, de succión. Controlo el nivel de presión del manómetro, indicado con el número 6, hasta lograr un vacío de menos 0,5 bar. Ahora, en estas condiciones, el equipo se encuentra listo para operar. Controlo el estado de acople del manguerote, que se encuentra bien ajustado, dependiendo si el acople lo he hecho en los acoples 7 u 8, o bien la que hemos recomendado 3 por tener la válvula electromagnética. El manguerote lo he puesto en las posiciones 7 y 8, me tengo que fijar que la válvula de seguridad mecánica que tienen estos acoples estén abiertas, o sea, la abro, propiamente dicho. Esa situación no es necesaria para el acople en la válvula 3 que tiene, habíamos dicho, la válvula automática. Una vez hecha la succión, tengo que llevar el producto a donde el cliente me dice que lo tengo que depositar, para lo cual tengo que invertir. Ahora lo que aspiré lo tengo que expulsar, para lo cual hago que descomprimo la cisterna, abro la válvula de despresurización, la 5, y la válvula de transporte 4, hasta que el manómetro, que me estaba indicando la presión dentro de la cisterna, me llegue a 0. Una vez que he succionado, ahora tengo que hacer el proceso inverso. Tengo que llevar
el producto que es succionado de la cisterna o del lugar de trabajo, pozo, lo que fuere, tengo que llevarlo al lugar que el cliente me indica para expulsarlo o depositarlo. Para lo cual invierto de alguna manera la operación. Ahora, en vez de aspirar, ahora expulso el fluido que se encuentra dentro de la cisterna. ¿Qué hago? Tengo que primero descomprimir la cisterna. Abro la válvula de despresurización 5 y la válvula de transporte 4, que la había cerrado para poder transportarlo, hasta que el manómetro me llegue a cero. Posteriormente realizo la conexión del manguerote desde la cisterna a la válvula recomendada 3, ya que contiene una válvula de seguridad de la unidad al sector en la cual voy a realizar la operación. Posteriormente realizo la conexión del manguerote desde la cisterna, válvula recomendada 3, que es la que tiene la válvula de seguridad, de la unidad hasta el sector requerido. Posteriormente controlo el nivel de presión del manómetro, o sea que me lleve a una presión positiva de 0,5 bar. Se recomienda siempre mantener un poquito abierta la válvula de transporte 5 para poder operar el equipo con una presión un poquito menor. Es una medida de seguridad y de mantenimiento del mismo. En estas condiciones ya el equipo se encuentra en condiciones de operar. Controlo la compra del manguerote que se encuentra bien ajustado dependiendo de la válvula elegida, si es la de los costados, la 7, la 8 o la recomendada con la válvula de seguridad. Ya acoplada la cisterna a través de la válvula recomendada o si no es de las laterales, para lo cual acuérdense que tengo que abrir las válvulas manuales de seguridad que tiene, que son las 9, realizo la apertura de la válvula correspondiente para iniciar la tarea de expulsión. ¿Cómo se opera la válvula de evacuación de carga? Esta válvula, que como se indica en la figura es la 10, se ubica para evacuaciones de líneas con presión de carga, ya que posee una cañería por dentro que impide que ante una emergencia, o sea, rotura de una válvula o manguerote, el producto no se derrame, sino que se quede contenido en la cisterna. Cabe detallar que además con esta válvula se puede despresurizar más rápido la cisterna de ser necesario. De más está decir que esta operativa de estos equipos requiere que el personal esté debidamente capacitado, ya que eso se está trabajando con presión o vacío y son situaciones que pueden complicar la situación, ya un accidente o bien un daño importante sobre el equipo. También es importante determinar qué elementos de protección personal debe llevar el personal que realice esta tarea. Lo primero es el casco, obligatorio para todo yacimiento y obligatorio para todas las operaciones que realiza la empresa. La sordina de copa, esencialmente, para que, según lo indique, o sea, si lo indica, pero de por sí la operación es ruidosa y puede provocar daños en el sistema auditivo. Guantes, mameluco, que pueden ser estos guantes de cuero o de nitrilo, un mameluco ignífugo y calzados de seguridad. Cuidar la integridad de la unidad como de las instalaciones, existen expresas prohibiciones, sobre todo manipular el manguerote con carga. Tampoco se puede vincular manguerotes para hacer la operación. También está prohibido realizar tareas de carga y descarga superiores en las instalaciones del cliente donde el manguerote sea vinculado por encima de la instalación superando 1,8 metros, porque se puede dañar por el peso de la carga del manguerote. Inclusive también la prohibición del proceso de manipular procesos de carga y descarga con manguerotes de las instalaciones o elementos que no se pueda corroborar su calidad, certificaciones que garanticen su seguridad. Ahora vamos a ver cuáles son las instrucciones operativas de carga y descarga con el camión chupa de 9 metros cúbicos. Bueno, como en todas las operaciones, se posiciona la unidad en el lugar de trabajo,
¿Y cuáles son las operaciones que se hacen? Primero, al igual que el otro equipo, es dentro de la cabina del motor. O sea, bloqueo los frenos, lo pongo, activo la bomba como operación principal, ¿no es cierto? O sea, lo pongo en directa hasta que se acople y después vuelvo a neutro. Hasta que me indique por tablero también si está acoplada. Segunda operación ya la hago en el exterior del vehículo, o sea, primero procedemos a hacer todo lo que requiere como condición de seguridad cuando nosotros entramos a una zona de área clasificada y existe una serie de riesgos. Inmovilizar la unidad con las calzas, delimitar el área de trabajo con conos, tener matafuegos cerca por cualquier eventualidad de algún inconato de incendio y la conexión de la puesta a tierra para evitar que por descarga estática se me pueda generar un incendio. Una vez hecho esto, verifico que la válvula 1, o sea, la válvula aquella de transporte que siempre cerramos cuando se va a producir el transporte, haya permanecido cerrada. Bueno, posteriormente lo que tengo es analizar la tarea a efectuar. Hay que contemplar si el transbordo del fluido es por alta o baja presión. O sea, si va a ser succionar de una pileta para la cual tengo que generar vacío, o hay un colector a presión atmosférica en la cual, ¿no es cierto?, por ahí desciende al equipo cisterna. Esto me determina cuál es la válvula que voy a usar, porque hay una válvula para alta presión, que es la 2, ustedes pueden ver en la foto la número 2, o la válvula de baja presión, que es la que me genera succión, es la número 3. Comienzo la operación de conexionado con el lugar de trabajo mío, bajando el manguerote y dispongo conectar entre la válvula de 2, si voy a hacer, ¿no es cierto?, voy a tomar de una línea de presión o bien de presión atmosférica, o 3, si voy a tener que generar una succión, o sea, un vacío. Conexiono este manguerote al sector de trabajo, a cualquiera sea de las dos conexiones, la 2 o la 3, según sea aspiración o sea directamente ingreso por presión. Primero es importante realizar la apertura del lugar de trabajo, no la del chupa, o sea, que primero abro de la instalación, ya sea una pileta, lo que fuere, ¿no es cierto?, o un tanque, primero abro la válvula del tanque o de la pileta y después abro la del chupa. Abro la válvula después del chupa según donde le he conectado yo, si ya sea en la aspiración por presión o la por succión, 2 una y 3 la otra. Y esto sí que es importante, si la carga desde una línea con presión, el chupa no necesita iniciar la aspiración, solo se controla el ingreso del fluido y el nivel de llenado de la cisterna. O sea, lo que es importante es que mantengo la válvula de transporte abierta para que no genere presión negativa en la cisterna y pueda ingresar el líquido. El nivel de llenado desde el visor 5, ubicado en el sector posterior de la cabina, como se ve. Terminado el llenado de la cisterna, o sea, ya llenada, ¿no es cierto?, la cisterna del camión chupa, procedo a cerrar primero la válvula del sector donde se vinculó el manguerote, o sea, de la instalación. Después cierro la válvula de transporte porque voy a tener que desalojar todo el producto que yo estoy trabajando que se encuentra en el manguerote. Activo la aspiración 6 para chupar el contenido del manguerote y que éste quede en vacío. Se ve en la foto, ahí está la válvula 6, que la hemos referenciado con el número 6, que es la que me vincula con el vacío para dejar el manguerote vacío. Realizada la aspiración del manguerote, cierro la válvula del chupa 2 o 3, según la que he utilizado, si es la de alta presión o la de baja presión, de acuerdo a cómo he realizado la operación. Posteriormente, cierro la válvula que yo activé para aspirar el contenido que había dentro del manguerote
Y como ya voy a proceder al transporte, cierro la válvula de transporte número 1 o la abro, depende, si necesito que quede presurizada la cisterna o no. Terminada la operación de llenado de la cisterna, ahora tenemos que proceder a la tarea de expulsión del fluido. Lógicamente que vamos a ir al lugar que el cliente nos destina para para expulsar el fluido. Una vez que llegamos a ese lugar, procedemos a la colocación de los elementos de seguridad, como todos, ¿no es cierto? Las calzas, las calzas para inmovilizar el equipo, los conos para delimitar el área, el matafuego por cualquier circunstancia de conato de incendio y la conexión puesta a tierra para evitar en zona clasificada que se pueda producir el inicio de un incendio por la aparición de un arco eléctrico. Posteriormente a esto, verifico que la válvula de transporte 1 haya permanecido cerrada. Hizo la tarea a efectuar, contemplo si la expulsión que voy a hacer es por presión de vacío o directamente por densidad, o sea, fluye a presión atmosférica, siempre la hago por la válvula 3. Una vez que sé cómo voy a hacer la operación de expulsión del producto que se encuentra en la cisterna del equipo, retiro la traba para bajar el manguerote, como se ve en la figura, está indicada por el número 4. Bajo el manguerote y lo conecto a la válvula 3 del chupa. Conexiono el manguerote al sector de trabajo o lo deposito en el colector destinado. Posteriormente realizo la apertura de la válvula en el lugar de trabajo, no la del chupa, acuérdense, primero el lugar de trabajo y la después del chupa. Habilito la línea de conexión al sector determinado de ser necesario. Abro la válvula del chupa para iniciar la descarga-expulsión. Esto es importante saberlo. Si la descarga es sin expulsión, abro la válvula de transporte para no generar presión negativa en el sistema. Caso contrario, cierro la válvula de transporte para así generar, ¿no es cierto?, la acción de expulsión. Y cierro la válvula de expulsión 7. Finalizada la expulsión o vaciado de la cisterna, cierro la válvula del chupa 3, cierro la válvula del lugar de trabajo, ya sea pileta o una línea en caso de existir, depende de la operación que estemos haciendo, cierro la válvula de expulsión 7, cambio de maniobra, o sea, ahora para generar succión, abro la válvula de aspiración 6 para chupar el contenido restante del manguerote, cierro la válvula del chupa 3, una vez que he vaciado el manguerote, y cierro la válvula de aspiración 6, que es la que me vació. Abro o cierro la válvula de transporte si lo que necesito es que quede presurizada la cisterna o no. Apago la bomba de vacío, desconecto el manguerote y lo coloco en el lugar de transporte con su correspondiente traba. Coloco en cada una de las conexiones las tapas de contención de derrame en la salida de las válvulas 3 y procedemos después a levantar los elementos de seguridad que yo he colocado cuando inicié la operación. Las calzas en los neumáticos, los conos para delimitar la zona de aislamiento, el matafuego y la conexión puesta a tierra. Posteriormente, haber realizado todo esto, emprendo el viaje. Bueno, como medidas de seguridad, aparte de las operativas, es importante y es determinante que la persona que opere estas unidades esté altamente calificado y haya ensayado bastante en el trabajo de estos equipos, porque esencialmente son peligrosos porque trabajan con presión. Asimismo, los elementos de protección personal que debe tener son los siguientes: el casco, la sordina, los anteojos de seguridad, los guantes, que pueden ser los guantes de cuero o pueden ser de nitilo, depende de la operación, los zapatos de seguridad y el mameluco ignífugo.
Para mantener la integridad del equipo y evitar accidentes, hay maniobras que están totalmente prohibidas. La primera, no se puede manipular el manguerote con carga. O sea, se manipula anteriormente y ya cuando empieza a hacer la descarga no se puede manipular. No se puede acoplar, o sea, no se puede manipular manguerotes vinculados. Está prohibido realizar tareas de carga y descarga superiores en instalaciones del cliente donde el manguerote sea vinculado por encima de la instalación superando el 1,80 m. Está prohibido manipular el proceso de carga y descarga con manguerotes de las instalaciones o manguerotes que no se pueda corroborar su calidad, certificación y garantice la seguridad. Ahora vamos a ver otro equipo más sofisticado que los anteriores. Se usa para obtener un mayor grado de vacío. Tiene la particularidad de que toda la operación que nosotros hacíamos manualmente ahora se hace a través de un accionamiento hidráulico y o neumático. Bueno, como en todas las operaciones, primero se posiciona la unidad en el lugar de trabajo y lo primero que hago es abrir con una perilla, abro la válvula de venteo en la perilla 1 que aparece. Posteriormente conecto el manguerote vinculador, o sea, el que me vincula la zona de vacío con el tanque semirremolque, ¿no es cierto?, que se indica en la figura 2. Posteriormente lo que hago es activar la toma de fuerza. Esto se hace dentro de la cabina del chofer. Como en los anteriores camiones, bloqueo los frenos, acciono en este caso a través de una tecla, que es la número 3, como se indica en la figura. Esa activa la toma de fuerza y después pongo la marcha en posición D, como para que acople. Una vez que haya acoplado, vuelvo nuevamente a neutro. La tarea que queremos hacer es un succión. Lo primero que hago es abrir la válvula de transporte a través de la perilla 4. Lógicamente que si tengo que hacer succión, cierro el venteo en la perilla 1 y voy juntando vacío hasta que empieza a chupar aire por la válvula de escape. Esto quiere decir que me genera el enclavamiento en esa presión de medio kilo por centímetro cuadrado negativo, y después que ya está en condiciones de succionar, acciono la válvula de presión de vacío B, ¿no es cierto?, que está indicada en la perilla 5. Una vez que he succionado todo el producto en la operación anterior, ahora tengo que proceder a la operación inversa, que es la expulsión, seguramente en el lugar que el cliente me destine. Lo que hago como primero es cerrar la válvula de transporte a través de la perilla 4. Después abro la válvula de venteo en la perilla 1 y junto presión hasta medio kilo por centímetro cuadrado. Al igual que en el vacío, esto automáticamente, ¿no es cierto?, llega a la presión, zafa y queda la presión indicada en medio kilo por centímetro cuadrado. El equipo ahora se encuentra en condiciones de accionar. Para esto acciono en la válvula de presión de vacío, la pongo en la posición P. Una vez que sé cómo activar las funciones de succión y expulsión, ahora vamos a ver cómo conecto a la unidad a la instalación que yo quiero trabajar. Primero es seleccionar el manguerote y la conexión. O sea, depende las características de la conexión que yo tenga de la instalación. Yo seleccione un manguerote que puede ser en 2 pulgadas, 3 pulgadas o 4 pulgadas. De 2 y 3 pulgadas tiene una conexión lateral y posterior, y la de 4 pulgadas tiene una conexión solamente posterior. Se indican todas estas conexiones en la figura con la referencia 6. Generalmente es importante disponer de buena iluminación, depende de las condiciones, en el área de trabajo del equipo. Por eso el mismo posee en su parte
superior de la parte posterior de la cisterna un par de luces muy potentes que me iluminan el sector de trabajo. Esta función que vamos a ver ahora es la de encendido de luces de trabajo. Esta operación se hace a través de un interruptor, como se muestra en la figura, que está referenciado con la letra, con el número 7 y se encuentra para las luces para operar las luces traseras. A veces es importante, de acuerdo a las condiciones de operación, iluminar el tablero, para lo cual yo tengo un interruptor dentro del mismo tablero de comando, donde me enciende unas luces que se encuentran por encima del tablero que me lo iluminan para yo no tener ningún problema para accionarlo. Para proceder a la limpieza del equipo o bien para desalojar todo el contenido de una manera completa, hay veces que hay que abrirlo, o sea, accionar las que se llaman las tapas de limpieza. Estas se encuentran en la parte posterior y están referenciadas con con el número 9 que me están indicando las mismas. Estas tapas tienen unas trabas en los costados para asegurar la hermeticidad. Es importante que previo al accionar a través del interruptor la apertura de la tapa, hayamos sacado las trabas. Ahora vamos a ver la función parada de emergencia. Hay un interruptor que es un botón característico rojo, que también llamado golpe de puño, donde por cualquier contingencia que se produzca, pegamos un golpe a ese y directamente se apaga todo. O sea, que para seguir la operación hay que reiniciar toda la operación desde el principio. Al igual que la operación de los otros equipos, estos requieren que el personal esté debidamente calificado, ya que trabajan con presión. Asimismo, es obligatorio el uso de los siguientes elementos de protección personal, como son la sordina de copa, los guantes, ya sea de cuero o nitrilo, el mameluco ignífugo, el casco de seguridad y el calzado de seguridad. Asimismo, hay operaciones que están totalmente prohibidas a los fines de mantener la integridad del equipo y evitar algún tipo de accidente. La primera es que está prohibido manipular el manguerote con carga. Después está totalmente prohibido vincular manguerote y operarlo como tal. Además, ¿no es cierto?, está totalmente prohibido las tareas de carga y descarga superiores en instalaciones del cliente, donde el manguerote se ha vinculado por encima de 1,80 m de una altura de 1,80 m. Asimismo, está prohibido manipular en proceso de carga y descarga con manguerotes de las instalaciones o elementos que no se pueda corroborar la calidad, la certificación y que no garanticen seguridad. Hay operaciones que en el yacimiento o en las instalaciones del cliente que requieren muchísima precisión. Para eso nosotros disponemos del camión Vactor. Básicamente, las tareas que realiza, estas son las siguientes. Transporta sustancias peligrosas de un lugar a otro. Hay vaciado de piletas y cámaras, vaciado los recipientes de purga de gasoductos, acueductos y oleoductos, aspiración de líneas de conducción de fluido, bacheo a veces en los mismos pozos, purgado de las líneas, alivio de presión entre columnas de pozos inyectores. Una vez que las sustancias se han retirado de los lugares de almacenaje transitorio, son transportados y descargando en los repositorios que indique el cliente. Es apropiado destacar que las operaciones del presente procedimiento, o sea, del uso de este equipo, involucran tareas de manipulación de sustancias peligrosas. O sea, nosotros estamos manipulando petróleo, sus derivados, posibles mezclas y o emulsiones que contengan los mismos, con equipo o en proximidad de instalaciones que concentran una alta energía de diferentes tipos.
con el agravante que lo realiza una sola persona. Esto indica que para los peligros que se enuncien, la evaluación de riesgo dará siempre alta, cualquiera sean los parámetros de medición. Para ello, la importancia de llevar una gestión de seguridad acorde a esos riesgos. Vamos a ver cuál es el procedimiento operativo de esta unidad. Hay que realizarle lógicamente todos los controles previos al uso, o sea, todos los checklists que dispone la empresa para verificar que todo esté en condiciones. Controlar en forma visual el equipo para ver que no haya ningún problema y verificar sobre todo el tablero de comandos, su instrumental y perillas, que esté todo en condiciones. En la inspección visual lo que tenemos que observar es lo siguiente. En el tanque principal no deben existir abolladuras, golpes importantes o rajaduras. En la junta de la tapa principal no debe tener rajaduras ni cortes. Y los tiradores, que son 6 tiradores, ¿no es cierto?, que se encuentran en la tapa principal, deben estar todos, no debe faltar ninguno. El aspecto a controlar es el nivel de aceite hidráulico, que es YPF hidráulico 68. Con el equipo siempre parado, el nivel no debe estar por debajo del visor, del tanque de aceite. Hay que verificar que no haya pérdidas de aceite en las mangueras, en los conectores, en los circuitos hidráulicos. Hay que verificar todo el circuito neumático, las válvulas, y sobre todo verificar el funcionamiento, o sea, ver que las mismas no están trabadas, sino giran junto a su eje que indique perfectamente la posición de abierto o cerrado. Asimismo, hay que inspeccionar la trampa de sólidos o condensación. O sea, hay que limpiar todos los días, o sea, diariamente, el ciclón o trampa de sólidos, abriendo la válvula de purga o tapa inferior del mismo a los fines de limpiarlo. Hay que verificar el estado de las boyas, si están libres de suciedad, o sea, lodo, petróleo, etcétera, lo que pudiera haber quedado. Las paradas de emergencia, el equipo tiene 2 paradas de emergencia. Una está en el tablero y otro que está en la cola del camión. Esto es importante, verificar de que no estén deterioradas y que realmente funcionen. Y asimismo también es importante ver el sistema de transmisión. La bomba de vacío, que es de marca Repiquit RBM 4000, hay que verificar su estado, que el grado de deterioro o de tensión de las correas también. Se hecha todas las verificaciones de control. Ahora vamos a poner en marcha el equipo. Ya en la cabina de conductor, lo que tenemos que es activar el equipo. Para eso hay que ver si el sistema auxiliar se encuentra activado y si no, hay que activarlo. Lo que activamos es la velocidad crucero de la unidad, que es a través de la perilla que se muestra en el círculo rojo. Después tenemos que activar la toma de fuerza a través de la caja de transferencia. Para eso tenemos las perillas que se muestran en el círculo rojo, y esto es importante, ver que en caso de ser necesario se pueden activar individualmente tanto la caja de transferencia como la toma de fuerza. Activada la toma de fuerza, hay que presionar la tecla que se marca en el círculo rojo, que es la tecla ET, que nosotros nos vamos a dar cuenta porque en el tablero nos va a aparecer la leyenda ET. Es importante para saber si se encuentran bien acopladas todos los elementos que hacen a la operación del equipo, que aparezca en el tablero la leyenda NH. Si no aparece la misma, nosotros accionamos la selectora de cambios automáticos moviéndola repetidamente de arriba hacia abajo hasta que nosotros nos aparezca en la posición que indica el círculo rojo la tecla NH que me... Una vez que me ha aparecido la leyenda NH en el tablero, coloco la marcha de avance de la selectora de cambio, automáticamente esta se setea en el cambio número 12.
Normalmente desactivamos el bloqueador de freno llevándolo al mismo hacia la parte hacia arriba y después buscamos nuevamente la leyenda NH en el tablero presionando varias veces el pedal de freno de la unidad hasta que nos aparezca un cuadrado rojo en luz rojas en el tablero principal. Ahí nos está indicando que ya está en condiciones de operar el equipo. Una vez que tengo el equipo en condiciones de transmitir la fuerza, coloco el bloqueador nuevamente. Acelero el equipo hasta superar las RPM seteadas en el tablero Scania de comando externo de la bomba de vacío, quedará acoplada con todas las protecciones de seguridad programadas. Es importante, en caso de ser necesario, que se pueda activar individualmente tanto la caja de transferencia como la toma de fuerza. Posteriormente tengo que acoplar la transmisión del motor al tablero externo, para lo cual tengo una serie de perillas que se indican en la siguiente foto. Una es seleccionar el sistema si es a través de memoria, se acciona hacia arriba, si es acelerando, se acciona hacia abajo. La segunda, que está en el círculo amarillo, es el modo de memoria, y la tercera es el modo de acelerador, acelerando hacia arriba y descendiendo las RPM hacia abajo. Bueno, como vimos en la presentación anterior, hay una tecla que me indica el modo en que voy a hacer la transmisión, ya sea a través de la memoria o directamente acoplándola a través del acelerador. El modo memoria, que es la tecla A hacia abajo, permite acceder a 2 revoluciones por minuto predeterminadas, una de 650, ¿no es cierto?, que es la tecla hacia abajo, y otra de 850 revoluciones por minuto, que es la tecla hacia arriba. Cualquiera de estas dos posiciones se indica con una señal luminosa respectivamente, ¿no es cierto? Y después tenemos una tercera perilla, que es la a modo acelerador, o sea, manera manual, que si la tecla va hacia arriba permite obtener un régimen a cualquier RPM, desde el motor del camión, regulando hasta un máximo de 1100 revoluciones por minuto. Estas revoluciones por minuto se seleccionan mediante la tecla C, presionando hacia abajo menos revoluciones por minuto y hacia arriba más revoluciones por minuto. Esas revoluciones se muestran en el panel. Una vez que esté activada las bombas hidráulicas que me comandan el equipo con todos sus enclavamientos de seguridad, ahora vamos a ver cómo se trabaja con el tablero de comando del equipo. Existe una llave, que es una llave selectora, que tiene 3 puntos, que permite activar el comando hidráulico, las teclas de venteo y las válvulas del brazo. Con la tecla de modo de operación que habíamos visto en la filmina anterior, que estaba indicada con un círculo rojo, se selecciona dónde se va a trabajar o dónde se va a manejar el equipo, ya sea desde el control remoto o desde el mismo panel. Al seleccionar la posición, un indicador luminoso se encenderá indicando la función operativa seleccionada. Si lo muevo hacia la derecha, M, me está indicando que está trabajando desde el modo manual. Se va a indicar con una luz verde. Se habilita el comando hidráulico para operar manualmente. Se habilitan las teclas de venteo y válvulas del brazo para que sean operadas desde el tablero. Si giro la perilla hacia la derecha, o sea, posición R, esto me está indicando que se va a trabajar desde el modo remoto o desde el joystick. Me va a indicar en el tablero una luz violeta. O sea, ¿qué está indicando esto? Que se habilita el comando hidráulico para operar desde el joystick. Se deshabilitan todas las teclas de venteo y válvulas del tablero para operarlas todas desde el joystick. El punto central indica apagado. Esto es importante que lo sepan. Cualquier modo se acciona una electroválvula de bloqueo hidráulico. Por eso siempre el selector debe estar en posición apagado cada vez que se termine de operar.
Hay también una ficha de conexión para el caso en que se encuentre descargada la batería del control remoto. Este conector para vincular al sistema por medio de un cable, o sea, el joystick lo vincula directamente al sistema a través de un cable de vinculación. Esto se indica en el círculo rojo que se ve en la fotografía del tablero. El selector de modo de operación debe estar en R, o sea, a la izquierda, con la luz indicadora, ¿no es cierto?, encendida de color violeta. Bueno, ahora vamos a ver la función del golpe de puño o parada de emergencia. Generalmente los golpes de puño desactivan todo el equipo completamente, tanto la parte hidráulica como la transmisión de la bomba de vacío, también libera la presión o vacío del tanque o cuadro de maniobra por medio de la válvula de venteo. Se vincula el vehículo por medio de los cilindros neumáticos que acciona el pedal de freno. O sea, es importante saber que cada vez que se accione el golpe de puño o parada de emergencia, va a sonar una sirena sonora debido a que se me ha bloqueado el tren rodante del equipo. Ahora vamos a ver el sistema neumático del equipo. Hay perillas que me accionan este sistema, como se indica en el tablero, con los círculos rojos, remarcadas con estos círculos rojos, en la cual, ¿no es cierto?, yo habilito las válvulas electroneumáticas de venteo y del brazo, o sea que se pueden también accionar desde el control remoto. Al inicio de cada operación hay que verificar que las válvulas de transporte siempre estén abiertas, cerrarla al momento de transporte solamente. Muchas veces, para poder accionar todos aquellos dispositivos o mecanismos que mueve el sistema hidráulico, es importante desacoplar la bomba de vacío. Para eso tenemos un pulsador que se llama pulsador de la parada de bomba de vacío, RBM 4000, que está indicado ahí en el círculo rojo, que permite desacoplar la bomba de vacío en pleno régimen. Cuando se presiona ese pulsador, automáticamente se acciona la válvula de venteo para liberar la presión del cuadro y o tanque. Frena y desacopla la transmisión de la bomba de vacío. O sea, que desacoplamos la válvula de vacío, así que ya tenemos el sistema hidráulico para operar los otros dispositivos sin ningún problema. Ahora, esto es importante saberlo, que si se requiere volver a acoplar la transmisión nuevamente, o sea, necesitamos nuevamente la bomba de vacío, se debe presionar una vez más el pulsador para que habilite las protecciones del acople. Se debe acelerar desde la cabina del conductor hasta superar las revoluciones por minuto que ya se encuentran seteadas en el control externo del Scania y vuelve a conectarse la transmisión de la bomba de vacío en simultáneo con la toma de fuerza. A veces para limpiar completamente la cisterna o bien para terminar de evacuar el fluido que la misma contiene hay que accionar el volquete del tanque. Para eso hay una perilla que me permite, ¿no es cierto?, que es la válvula de liberación del cilindro hidráulico, que es una multietapa del tanque, que me permite hacer una bajada rápida. O sea, una vez que yo he levantado el tanque, he abierto las compuertas, he evacuado el producto, puedo rápidamente bajarlo accionando esta perilla. Tablero de comando yo también tengo un manómetro indicador que me está indicando si hay presión o vacío en la cisterna. Asimismo, también tengo una serie de perillas que están indicadas que me iluminan el cuadro de maniobra o la parte trasera del tanque para realizar la operación. Tengo una serie de palancas que me generan distintos movimientos hidráulicos en el equipo. De izquierda a derecha, como se ven ahí en la figura, tenemos la primera de la izquierda, es que baja y sube el brazo. O sea, con esta yo puedo bajar y subir el brazo del mismo. La segunda, giro el brazo. O sea, una vez que lo he bajado o subido, lo giro. Tercero es lo extiendo al brazo. Cuarto, hay apertura y cierre de la tapa trasera. Quinto, hay un vuelco
trasero del tanque. Y sexto, accionamiento del bloqueo de la hidrolavadora, que se utiliza para la limpieza del tanque. Ojo, es importante en la apertura y cierre de la tapa trasera, antes de accionar el movimiento de apertura y cierre, verificar que las trabas mariposas que se encuentren sacadas, si no vamos a tener un problema grave en el sistema hidráulico. Tiene una hidrolavadora que esencialmente nosotros lo usamos para limpiar la cisterna interiormente. Y también para este equipo se utiliza mucho esa hidrolavadora para trabajos de desobturación, donde se utiliza en forma simultánea y en forma complementaria la acción de la presión de la hidrolavadora para desobturar un ducto, por ejemplo, y después la acción de la bomba de vacío para sacar todo lo que se ha desobturado. La hidrolavadora es accionada desde el cuerpo con una palanca, la palanca que se indica en el círculo rojo con el número 6, en el comando hidráulico. O sea, esa palanca me activa y si yo la tiro hacia abajo, de alguna manera se desactiva totalmente la hidrolavadora, o sea, está en posición de parada. Es una hidrolavadora que tiene una bomba de 22 litros minuto, tiene válvulas bypass y reguladoras de presión hasta 180 bar y una manguera y lanza con conector rápido de alta presión. Es importante, antes de ponerla en marcha, controlar que tengamos agua, o sea, el nivel agua de los tanques. Revisar que esté abierta la válvula de corte de agua de la bomba. Limpiar los filtros de entrada, conectar la manguera de la lanza y una vez que terminamos el proceso de hidrolavado hay que parar la bomba, luego se libera la presión de la lanza apretando el gatillo de la misma y por último se desconecta el acople rápido de la manguera de la lanza. Vamos a ver las operaciones importantes para el mantenimiento del equipo. Primero el engrasado. Vamos a ver los puntos críticos y las frecuencias que tienen que tener. Primero, el brazo giratorio tiene que tener un engrase a través de los alemites, ¿no es cierto?, correspondientes, de una vez semanalmente. Todos los portarrodamientos del eje tensor de correa de manera diaria. El eje del volquete de manera mensual. El eje de niveles de manera quincenal, los pernos de tapa de manera mensual, los muñones cilindro apertura tapa de forma quincenal, el perno superior e inferior del cilindro volquete de manera semanal, la junta de tapa apertura del tanque de manera semanal. Estos están todos indicados en el manual de mantenimiento, las posiciones de los mismos. Estos son los puntos principales. Esto no quita que tengamos que lubricar todo el equipo según corresponda. Hay que hacer periódicamente los cambios de aceite y filtro. Acá hay una tabla que nos referencia a través del consejo del fabricante la cantidad de horas en la cual se debe hacer los correspondientes cambios de aceite y filtro. A las 300 horas se hace un cambio de filtro de retorno de aceite de 25 micrones, o sea, 120 litros cada uno. A las 1000 horas de trabajo continuo se hace un cambio de aceite hidráulico 200 litros, es el hidráulico 68 de YPF. A las 300 horas se hace una limpieza de filtro de partículas magnetizables de 120 litros. Y a las 100 horas se hace un control de nivel de aceite de las hidrolavadoras. Es importante realizar la limpieza de la unidad. Se hace generalmente con un hidrolavado. Habíamos visto que la unidad está provista de una hidrolavadora de alta presión, o sea, alcanza hasta 200 bar de presión
para agua fría, se acciona mediante un motor hidráulico y se pone en funcionamiento manualmente desde el comando hidráulico, como vimos anteriormente. De limpieza e hidrolavado de las partes, que puede ser diario o semanal, depende el grado de uso que tenga, ya sea el tanque interior, las boyas de seguridad interiores, el tanque exterior también, los mecanismos giratorios del brazo y las juntas de tapa. Asimismo, esta unidad tiene 3 tanques, esencialmente. Tanque de gasoil de 480 litros, tanques de agua de 400 litros cada uno y un tanque de aceite hidráulico de 120 litros. Dado que la tarea con estos equipos implica un riesgo importante, el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa ha hecho un análisis de riesgo donde describe la actividad en la cual, ¿no es cierto?, se producen los riesgos asociados a esa actividad y cuáles deberían ser las medidas preventivas y elementos de protección personal a usar para cada una de esas actividades. En el procedimiento se encuentran incluidos ese análisis de riesgo, es importante que lo vayan viendo a los fines de tenerlo en cuenta para la actividad. De ejemplo, vemos un análisis de riesgo realizado por el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, donde esencialmente consta de 3 columnas. En la primera columna está la operación, en la segunda columna los peligros que se producen en dicha operación y en la tercera columna están las medidas preventivas asociadas a esos riesgos para mitigar o controlar esos riesgos, como también los elementos de protección personal.